Es una situación tremendamente difícil porque PDVSA ya antes de que cayera el precio del petróleo estaba en una situación complicada financieramente. Recuerda que esta es una empresa cuya deuda subió de 3.000 millones en el año 2006 a 45.000 millones de dólares hoy en día. Una empresa cuyo número de empleados se multiplicó por 3 para llegar a 150.000 empleados. Una empresa que ha venido incrementando costos y en la cual la producción ha venido cayendo. Una empresa que ha tenido que asumir proyectos que manejaban antes empresas privadas y no tiene las mismas capacidades que tienen esas empresas para manejar proyectos complejos de crudos extrapesados y otros proyectos que están en declinación. Entonces la empresa enfrentaba ya una situación compleja que la había llevado a un pragmatismo mayor, a un intento de reestructurar un poco sus proyectos, pero que la agarra desprevenida, un colapso del precio del petróleo, le venía el Estado venezolano sacando mucho dinero y de repente se queda sin el flujo de caja que solía tener, el Estado le sigue pidiendo dinero y entonces está en una situación tremendamente difícil y sin una clara salida. A diferencia entonces de lo que escuchábamos ayer con Petrobras, estamos hablando de un caso en el que la empresa tiene problemas en términos de producción y también problemas en términos de endeudamiento. ¿Sí es correcto? ¿Y cuánto cuesta hoy día producir un barril de petróleo? Sí, esa es una pregunta complicada porque no hay mucha transparencia, pero fíjate, PDVSA reportó en el 2014 en los estados financieros que el costo era $18, ese es el promedio, y que alrededor de un poco más de la mitad de eso, alrededor de $10, era el costo directo y el resto era indirecto. Eso era un incremento de $8 con respecto al 2010 en que estaba en $10 todo. Y suponemos que en el año pasado, por el hecho de que los costos en bolívares siguieron aumentando y el tipo de cambio oficial se mantuvo estable, que vamos a tener como reporte más de $20 de costo. Sin embargo, los costos operativos, digamos, que de muchos de los campos de Venezuela siguen estando por debajo de 10, pero la empresa como tal ya en buena parte de sus campos no está ganando dinero e incluso le va a costar pagar la regalía al gobierno venezolano. Parte de lo que puede hacer la empresa es simplemente, o el país, es devaluar y de esa manera los costos en bolívares, que a la tasa oficial son muy elevados, se diluirían de alguna forma. Pero hay otras ineficiencias en costos, como ya hablé de los empleados, el tema de que el crudo cada vez es más pesado y requiere más procesamiento. Y el hecho de que como la producción está cayendo, entonces el costo por barril se incrementa, todas esas cosas indican que requerimos de una gran transformación de la actividad petrolera en Venezuela. No olvidar que estamos hablando de un barril de crudo que se vende unos 4 o 5 dólares por debajo del precio de la cotización internacional. En este caso, ¿el referente cuál es? ¿El West Texas o el Brent? Correcto. En Venezuela en general se refieren al WTI, pero también digamos, a los crudos pesados, ¿no? Por ejemplo, el crudo Maya mexicano se estaba cotizando a 12, 13 dólares según Reuters. El crudo Tijuana venezolano, que es un crudo pesado pero más liviano que la mezcla de Maya, se estaba cotizando a casi 17 dólares. Entonces, hay crudos venezolanos que se están cotizando bastante por debajo del promedio, digamos, que tiene ahorita la cesta venezolana, que es de alrededor de 22 dólares. Y eso nos indica que en esos crudos probablemente prácticamente no hay ningún margen e incluso puede haber ya algunos en el cual haya un flujo de caja ligeramente negativo, lo cual es muy, muy preocupante. Entendemos entonces, el costo de producir petróleo en este momento también se ha reducido, o sea que es un costo que no es estático, es dinámico en todos los casos, por cierto, y lo que está diciendo Francisco es simplemente que lo que ya estamos viendo es, bueno, el costo de producir ahorita es mucho más alto de lo que ya está logrando por la venta del mismo crudo tipo pesado, el caso de PDVSA, ¿es correcto? Así es, y como tú dices, el componente internacional de los costos, como hay ahora muchos taladros ociosos y hay cierta disponibilidad de servicios y de insumos que están inactivos, el costo está bajando. Sin embargo, en Venezuela el costo en bolívares ha subido y como te comentaba, por el tema del tipo de cambio, esa es parte de la razón fundamental por la que Venezuela los costos se han incrementado. Pero es un problema general, digamos. A estos precios hay muchos países que están en graves dificultades para tener ganancias. Y la tendencia en el tema de los costos, cuando se trata de costos en dólares, etcétera, el dólar va para arriba y la tendencia no va a variar, y ese es un punto que es muy importante no olvidar en cualquier análisis que se haga. Francisco, la pregunta que yo te hacía para cerrar en el minuto y medio que tengo, inevitable reestructurarla en estas condiciones en las que se encuentra esa reestructuración
reestructuración pasaría por eliminar cuántos empleos. ¿Lo ves posible? Y sobre todo considerando la importancia de PDVSA en esta circunstancia tan difícil que están viviendo los venezolanos. Sí, políticamente es muy difícil generar despidos importantes en PDVSA. De hecho, se acaba de firmar un nuevo contrato colectivo en Venezuela, inamovilidad laboral, que hace tremendamente difícil para la empresa petrolera despedir personal, reducir su personal. Yo creo que la salida que le van a buscar es que va a ocurrir una devaluación importante, que ya es una situación extrema. Entonces eso va a reducir un poco los costos en dólares de todas aquellas actividades que se realizan en bolívares, fundamentalmente de los gastos salariales. Pero hay que ir mucho más allá, hay que reorientar, o sea, PDVSA en este momento está haciendo cosas que no son medulares, no está concentrando sus inversiones en las áreas claves, hay que reorientar inversión hacia el crudo convencional venezolano. Últimamente todo el esfuerzo era en extrapesados, en la faja del Orinoco, donde se le veía como más potencial, pero a estos niveles de precios es tremendamente difícil que se logren las inversiones. Ya los socios internacionales han manifestado reiteradas ocasiones que con las condiciones actuales de precio y regulatorias no pueden invertir. De manera que se requiere realmente cambios sustantivos, cambios institucionales, probablemente incrementar la participación privada y varias otras cosas para poder hacer viable el negocio petrolero en el corto plazo. Me da tiempo para que me digas un sí o no. ¿Sin esta reestructuración puede hacer frente a sus pagos de deuda, sí o no? Muy difícil. Ahí está.